Así está bien, ¿verdad? Bien, pues. Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a este espacio cultural, al canal cultural de tu amigo el doctor Pepe Cruz. Les doy la bienvenida porque estamos haciendo una serie de programas especiales que tienen como objetivo el recordar que el 13 de agosto de 1521 es una fecha importante en la historia de todos los mexicanos. En esta imagen que tenemos a la vista, voy a hablarles, a partir de las imágenes que van a ver ustedes en la pantalla, de una de las más notables piezas de oro mexica. El oro de los mexicas es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que tiene que ver con esa fecha del 13 de agosto, la caída de Tenochtitlan, o el inicio de la formación del pueblo mixto, del pueblo híbrido, del pueblo mezcla, del pueblo mestizo, que es el pueblo mexicano. Yo creo que lo mejor que nos podía haber pasado fue que dos culturas tan enormes como la mesoamericana y la mediterránea se hayan fusionado en esta sociedad que llamamos latina. Y le llamamos latina porque el Lacio es una región de Italia donde se encuentra la ciudad de Roma. Y ahí nació el Imperio Romano, que se extendió a todo el Mediterráneo, que lo había convertido en un Mare Nostrum, es decir, que convirtió el Mediterráneo en su espacio vital. En este Mediterráneo había 85 ciudades, algunas descomunales como Alejandría, otras más pequeñas como Barcelona o como las ciudades pequeñas del norte de África, que no eran tan pequeñas. Por ejemplo, Leptis Magna es una de las grandes descomunales ciudades del siglo III, es una de las más bellas y hoy todavía está en pie, después de 2000 años. Pero esta civilización latina, romana, que después se cristianizó, dio origen a todas las naciones del Mediterráneo europeo: Italia, Francia, Portugal, España y otras naciones que tenían como fermento la sangre del pueblo latino, es decir, del Imperio Romano, que logró una mezcla de sociedades y pueblos en lo que consideramos es el imperio más notable en la historia de Europa. Y como resultado de ese imperio, a partir del año 485, el Imperio Romano se desintegra y entonces nacen las naciones romance, las nuevas nacionalidades, la francesa, la portuguesa, la española, que en realidad no era como una sociedad española, porque la península ibérica no era, después de la desaparición del Imperio Romano, nunca fue una única unidad política ni social, sino que fueron surgiendo sociedades hacia el siglo V, que fueron los catalanes, los andaluces, los gallegos, los cantabrios, que son los del norte de los Pirineos, en el Cantábrico, los vascos, como los conocemos, y entonces no hubo una, sino muchas Españas. Y luego en el 711 llegaron los islámicos, los musulmanes, los berberes, llegaron los pueblos del norte de África que traían el Islam como religión y fundaron en el sur de España lo que conocemos como el Andaluz, el Gran Andaluz o Al-Andalus. Y Al-Andalus fue un espacio espléndido de civilización y cultura, y se fundaron ahí grandes ciudades como Córdoba, que llegó a ser una enorme ciudad de más de 500.000 de habitantes, y uno de los centros de la cultura y el arte más grandes de Europa y del Mediterráneo. Y viniendo de esos orígenes, las Españas, a partir de la obra de los reyes católicos, se fusionaron en una sola entidad política. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón integraron a España en una nueva sociedad,
en una nueva realidad política, que era precisamente eso, España, que logra la reconquista y con ello el último emirato del sur, Granada, cae en manos de los castellanos, coaligados con los catalanes y con los aragoneses, y entonces viene la fundación de España. España está recién fundada hacia 1492, cuando emprende el viaje Colón, que trae a las Américas la sangre española, las tradiciones españolas mediterráneas y el cristianismo. Y en ese momento es cuando en la zona del Caribe, concretamente en Cuba, en Dominicana, en la zona de la isla de Puerto Rico, en las Antillas Mayores, surge la era de las exploraciones, los descubrimientos y las conquistas. Y de ahí llegó Hernán Cortés, de este momento, y traía la sangre española de esta mezcla de pueblos y culturas que vienen desde el Imperio Romano, pero traía el espíritu del Renacimiento. Y tú te preguntarás si qué era esto del espíritu del Renacimiento. El hombre del Renacimiento se puede significar muy bien a través de una obra cumbre de la literatura, El Príncipe de Maquiavelo. El hombre del Renacimiento había conquistado un nuevo espacio en el ecúneme humano, había conquistado un nuevo espacio y tenía proyectos grandiosos. Es el momento de la expansión de Europa hacia los 5 continentes. Los hombres del Mediterráneo traen ese afán de conquista y también un afán de lucro. Recordemos que el descubrimiento de América tuvo que ver con necesidades que tenían los europeos. Y unas de estas necesidades eran necesidades del lucro. El siglo XVI abre un periodo precapitalista que conocemos como el mercantilismo europeo. Las grandes casas, las grandes sociedades, las grandes ciudades italianas, entre ellos los florentinos y concretamente los Medici, eran banqueros. El Renacimiento italiano se movió a través de canales de una transformación de la sociedad que buscaba expansión comercial y buscaba bienes, buscaban oro, buscaban negocios globales. Y en aquellos tiempos, en España, en Italia, en Francia y en toda la Europa occidental y mediterránea, al igual que en la septentrional, hacia Alemania, Dinamarca y los países del Mar del Norte, se había puesto de moda la obtención de mercancías exóticas que eran muy útiles, sobre todo para la conservación de alimentos, y que eran las especias. El clavo, la canela, la pimienta, el cardamomo, muchas especies. Y todas estas se daban en la India y en el sureste asiático. Y esto motivó la búsqueda de rutas comerciales para ir a la India. Eso va precisamente a inspirar a Cristóbal Colón, que quiere dar la vuelta al mundo, pero al revés. En lugar de salir al oriente, ya que la India está al este de España, él salió al oeste, haciendo la apuesta de que el mundo era redondo y podía encontrar a la India yendo hacia el oeste. Y lo que encontró fue al Caribe. Y justamente en ese momento de esplendor de la navegación y de la banca comercial, se da la búsqueda de las especias. Había que traer de la India pimienta, había que traer de la India canela, había que traer de la India algo muy importante que era la nuez moscada y que era carísima, y otras especias. Los clavos también tenían un precio exorbitante. Para darte una idea de cuánto valían los clavos de cocinar, los clavos de comer, los clavos que utilizamos en la cocina todos los días, tenían un precio que duplicaba el del oro. Entonces, si tú tenías 1 kilo de clavo, pues tenías el equivalente a 2 kilos de oro. Así de exagerados eran los precios de las especias. Y entonces el hombre del Renacimiento era un hombre enfocado en la expansión, enfocado en el dinero, enfocado en las rutas comerciales, enfocado en los tesoros, enfocado en la conquista, enfocado en la exploración. Y eso abrió los mares a la navegación y la tecnología que había logrado el Mediterráneo, sobre todo la cuenca mediterránea. Los mejores navegantes en aquellos tiempos estaban o en el Mar del Norte, y eran los de origen vikingo, o en el Mediterráneo, en donde estaban
los grandes conocimientos que Europa acumuló durante el periodo romano, el fenicio, claro, el romano, y después también el periodo del mundo islámico, porque los islámicos también hicieron una enorme cantidad de buques, barcos, galeras y grandes adelantos como el astrolabio y la brújula en la navegación. Y finalmente, Hernán Cortés es el resultado de todo eso. Él viene buscando a la India, él viene buscando las especias, él viene buscando el oro, él quiere enriquecerse, es un hombre es un hidalgo, tiene algo de sangre noble, pero tiene mucha sed, tiene mucha hambre, viene de la escasez, no de la abundancia, y quiere hacerse rico a través de los grandes descubrimientos y sobre todo de las grandes conquistas. Y bueno, escucha a Hernández de Córdoba y a Grijalva, que han venido a México, y finalmente toma la decisión de engañar al gobernador de Cuba, hacerse con sus buques y llega a Yucatán. Y al llegar a Yucatán, se encuentra con la Malinche. ¿Y quién es la Malinche? Bueno, es una mujer también de la alta nobleza mesoamericana que ha sido vendida como esclava y que ha llegado a Campeche, a lo que hoy es Campeche. Y Cortés da la vuelta, viniendo de Quintana Roo, da la vuelta por Campeche, y ahí enfrenta una batalla en Champotón. Y gana la batalla a los mayas, y estos le regalan 20 mujeres, y entre estas 20 mujeres iba una muy inteligente, una mujer extraordinaria, que habla la lengua del náhuatl, porque es de origen náhuatl, pero que ha vivido en tierras mayas y también habla la lengua maya. Y entonces ahí comienza ese derrotero en donde se enamora del conquistador, se la regalan como esclava, pero ella es capaz de conquistar el corazón del conquistador. Se convierte en su mujer, pero sobre todo en su aliada para lo que vendrá después, que es el inicio de la conquista. De eso les voy a hablar en el programa especial, en los programas especiales que tendremos el próximo domingo 13 de agosto y el lunes 14 de agosto. De una vez les quiero comentar que estos programas especiales, que tienen como fecha de culminación, de origen, que estamos acordándonos que el 13 de agosto de 1521 tuvo lugar un evento extraordinario, la fundación de México como nueva sociedad, como pueblo mestizo, como nueva identidad. La suma de estas dos sociedades, la romana, latina, española, con la mesoamericana, teotihuacana, maya, mexica, tolteca, totonaca, mixteca, esta mezcla que es prodigiosa y que va a dar lugar a este talento de sociedad que es la sociedad mestiza de lo que hoy se llama México. La suma de dos grandes civilizaciones. Yo no quiero ver el 13 de agosto como simplemente la caída de Tenochtitlan, que fue una caída dolorosa y un encuentro brutal de dos culturas, sino que quiero verla como el nacimiento de una nueva sociedad y de una nueva nacionalidad, de una gran raza mestiza, mezcla, híbrida, de dos grandes orígenes, de dos grandes momentos, de dos grandes situaciones. Las dos civilizaciones que se encontraron en México hicieron eclosión. Y ocurrió un sitio que comenzó el 30 de mayo y terminó el 13 de agosto. Y de eso te voy a hablar. De qué pasó hora por hora, día por día, del 30 de mayo al 13 de agosto. No te lo pierdas. Voy a empezar el domingo a las 4 de la tarde con la primera entrega, hablando precisamente del encuentro, de cómo es que Hernán Cortés llega hasta conocer Tenochtitlan, entrar y finalmente interactuar con el gran emperador que en aquel entonces fue Moctezuma. Y cómo va a interactuar con tres emperadores, primero con Moctezuma, después con Cuitláhuac y al final con Cuauhtémoc. Y obviamente, cómo es que se sucede el sitio, qué pasó el 30 de mayo y cómo es que se dio este sitio. Es una de las grandes epopeyas de la historia de la humanidad. No es solo una epopeya mexicana, es una epopeya de la historia de la humanidad.
Yo he dicho muchas veces que equivale a la guerra de Troya de Occidente. Está prodigiosa en héroes, así como Héctor y Aquiles. En el caso de los relatos homéricos, hay Eneas, porque recordemos que Eneas precisamente, aunque él es el héroe de la Eneida de Virgilio, aparece en la guerra de Troya, por supuesto, Eneas. Eneas, el elegido de los dioses, el protegido de Afrodita. Es decir, es una de las grandes epopeyas de la historia de Occidente. Eso es la etapa que conocemos como el sitio de Tenochtitlan. Yo le quiero llamar la batalla de Tenochtitlan, que no es menos prodigiosa que la Ilíada. Por eso es la Ilíada de Occidente. Y por eso es que este momento de la historia de Occidente se considera uno de los más importantes. Cambió todo. De eso voy a hablar. De todo lo que cambió en el mundo como consecuencia de esa batalla. De todas las transformaciones que hubo en México, pero también las que México provocó en Europa. Los grandes cambios y las grandes transformaciones que debemos conocer como mexicanos y como ciudadanos del mundo. Por eso quiero que me sigas este domingo y este lunes. El domingo a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde, y el lunes a las 8 de la noche. Te voy a hablar a detalle. No quiere decir que en los libros no estén los detalles. Están las grandes historias que se escribieron en el siglo XVI. No estoy hablando de las historias de los soldados. No estoy hablando de Solís, ni de Gómara, ni de Bernal Díaz, ni de Hernán Cortés en sus cartas de relación. Estoy hablando de documentos más profundos, más conocedores, más autentificables, como los informantes de Sagún. Los informes del padre Sagún son mucho más amplios en una serie de elementos para entender mejor lo que pasó en esos días, entre el 30 de mayo y el 13 de agosto. Por eso no te lo pierdas. Y también voy a hablar de otros de los grandes frailes que hicieron historia, los grandes frailes que escribieron la historia de la conquista, escribieron la historia de las culturas originarias, de los mexicas, de los pueblos que estaban con ellos, que no es solamente los mexicas. Estamos hablando de 40 pueblos, de 40 sociedades diferentes, y no nada más los tlaxcaltecas. No, ahí estaban los ochimilcas, estaban los chalcas, estaban los malinalcas. Eran muchas sociedades. Y obviamente la influencia de los toltecas, que a través de los acolhuas hace de Texcoco un emporio y un imperio anterior al azteca. Esa prodigiosa ciudad de la cultura que era la Atenas de México, y no exagero en nada al decir que era la Atenas de México. Era la ciudad de las bibliotecas, de los sabios, de los filósofos, de los astrónomos, de los matemáticos. Eso fue Texcoco en su origen, bajo el reinado de Nezahualcóyotl. Ahí se acumulaban más de 1000 códices que fueron destruidos en la gran biblioteca de Netzahualpili, que fundó Nezahualcóyotl. Parte de esto les voy a platicar, pero en esencia me voy a centrar en eso que es la batalla de Tenochtitlan. Quiero que sepan cuáles eran las armas, cuáles eran las estrategias, quiénes eran los capitanes de ambos lados, quién se destacó en el lado mexica, quién en el lado español. Son hazañas heroicas extraordinarias que no han sido narradas, no han sido contadas. Yo a veces le reprocho a nuestros libros de texto el no profundizar, el no decirle a los niños las cosas importantes. Le dicen que Cuauhtémoc le quemaron los pies, ni siquiera les dicen con qué. De eso voy a profundizar. Porque a veces yo me encuentro con mexicanos y les digo, ¿cómo le quemaron los pies a Cuauhtémoc? Y dicen, pues no sé. Entonces, ¿cómo es posible que nuestros libros de texto no lo digan? Que lo quemaron con aceite ardiendo, lo quemaron con brasas de carbón, lo quemaron poniendo sus pies sobre un mechero. ¿Cómo hicieron? Bueno, eso está perfectamente conocido en los relatos de Gómara, de Cortés, de Bernal, de Sahagún, de los otros grandes informantes, Motolinía, el padre Fray Bartolomé de las Casas. Es muy conocida esta información y no la tenemos en efectivo. Deberíamos los mexicanos hablar de esto y saberlo como algo que nos es propio.
y sin embargo no lo sabemos. Por eso no se pierdan la batalla de Tenochtitlan del 30 de mayo al 13 de agosto con detalles formidables que he estado entrelazando y que he ido investigando a lo largo de 20 años para la publicación de un libro que pronto saldrá y que es la biografía de Cuauhtémoc, la más amplia y completa biografía de Cuauhtémoc que he escrito precisamente para conmemorar los 500 años de la muerte del gran último Tlatoani mexica. Los 500 años de la muerte de Cuauhtémoc se van a conmemorar el próximo, recuerden, él murió en 1525 y por eso hemos de conmemorar los 500 años de su muerte en el año 2025. Estamos a escaso año y 5 meses de esta fecha. Es decir, no va a ser el próximo 28 de febrero de 2024, sino el 28 de febrero de 2025, dentro de un año y meses, que vamos a conmemorar la muerte de uno de los más grandes hombres de la historia de México. Y créanme que lo que hizo fue mucho más, pero mucho más que no llorar con el suplicio o el tormento de la quema de los pies de Cuauhtémoc. Quizá este es un signo característico de su personalidad, pero si realmente quieren conocer su personalidad, no se pierdan el día domingo, pasado mañana, y el día lunes, este relato acerca de la batalla, que es un adelanto de mi libro, que pronto estará en librerías, y que es la biografía más completa que se ha escrito sobre Cuauhtémoc, el último señor de Tenochtitlan, el último Tlatoani del imperio más grande y extraordinario que vio lugar en Occidente, comparable solo con el de los incas, pero en Mesoamérica fue el más importante señorío y realmente alcanzó niveles de esplendor. Y todo esto lo publico en mi biografía de Cuauhtémoc, que muy pronto daré a conocer con mayores detalles. Pero es importante que ustedes vean este adelanto, escuchen este adelanto que daré el día domingo y el día lunes. Recuerden, este domingo 13 de agosto a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde, y el lunes 15, ¿verdad? Para que estén conmigo de las 8 de la noche a las 9:30. Entonces, no se pierdan la batalla de Tenochtitlan. Y para terminar el tema de hoy, les muestro esta extraordinaria joya, que fue encontrada, que está en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Y ahí podemos ver lo que era el arte, la artesanía, la joyería, la exquisita muestra de lo que era el arte del tesoro de Moctezuma. Porque lo que encontró Hernán Cortés oculto en el Palacio de Atzayacat por accidente era un fabuloso tesoro. ¿De qué tamaño era este tesoro? El tamaño del tesoro se ha medido con muchos escrúpulos y quiero que tengan ustedes una idea de la cantidad de oro que era, pero en joyería, no eran lingotes, no eran monedas, no eran bloques, eran joyas, eran coronas, eran brazaletes, eran besotes, era joyería, eran riquísimos collares, eran extraordinarias coronas, las coronas Copili, eran atuendos, penachos, vestuarios, capas, vestidos, ajorcas, era calzado fino. Moctezuma tenía alrededor de 600 pares de zapatos, pero de oro. Imagínense, nada más es lo que se encontró en Hernán Cortés. Y lo que hizo Hernán Cortés con esta maravilla, que es una expresión del arte más puro, más bello de lo que Mesoamérica pudo lograr en el periodo precortesiano, prehispánico, lo que vemos aquí es una joya del posclásico, y que esta joya la pueden ustedes ver en el Museo de Antropología. Ojalá vayan a verla en la vitrina del oro, donde tenemos 200 joyas como esta en el Museo Nacional de Antropología, en las vitrinas del oro, ahí está esta joya.
Y vean la finura, la belleza. Eso de atrás es turquesa. La turquesa se traía del norte a través de caravanas comerciales que salían hacia Querétaro, luego iban a Zacatecas, de ahí a Durango, luego seguían por Chihuahua, luego cruzaban por el Paso del Norte y seguían al norte a través de las sierras y llegaban a Santa Fe de Nuevo México y aún más al norte hasta Mesa Verde, hasta la región del suroeste de los Estados Unidos donde están estas minas. La turquesa no es propia de Mesoamérica, sino que viene del norte. Y obviamente estas rutas de comercio traían la turquesa a Mesoamérica y con el oro daba estas combinaciones maravillosas. Y lo que está representando esta joya, este joyel, que se conoce como el escudo de Yanhuitlán, es una gema extraordinaria de cómo eran las rodelas de combate de las batallas, cómo eran los escudos de los guerreros, de los caballeros de la Legión Otomí, o de los caballeros de la noche, o de los caballeros águila, o de los caballeros ocelote o jaguar, y que eran los chimalis, los escudos prehispánicos. Este es un chimali, obviamente convertido en joya, una joya de oro, pero es el equivalente a los que usaba las rodelas de combate que se hacían con madera, se forraban de plumas, podían inclusive las que eran imperiales tener recubrimientos de oro, y que eran estas rodelas que eran precisamente para ir a la guerra, para el combate con las espadas de obsidiana, que tenían 6 niveles de cuchillas de obsidiana, y que eran maquits, era el nombre que se les daba, y que era el arma de combate. La defensa era el escudo, el chimali, y la espada de obsidiana, el maquit, era la macana con obsidianas, era el arma de ataque. Y estas bellezas que nos quedan, quiero que sepan que el tesoro de Moctezuma, que claro, sí existió porque se lo encontró en el Palacio de Chacabuco, en realidad eran vestuarios, eran joyas, joyería finísima, exquisita, de diferentes tamaños, características, todo el equipamiento de un palacio. Había grandes soles del tamaño de 3 metros de diámetro, como la piedra del sol que está en la sala mexica del Museo de la Antropología, pero era de oro macizo y de 10 centímetros de profundidad. Todo esto lo tenían los mexicas en sus palacios, que usaban como bodegas para los grandes tesoros, que no eran tesoros inútiles, todas estas joyas se usaban. Y en el caso de los soles eran para la gran fiesta de Ometostli, es decir, eran fiestas de conmemoración de los dioses, y todos estos eran elementos sagrados, eran sagrados para la religión mexica. No estaban inútiles, no tenían objeto como el oro en Occidente, que se atesora por el placer de tener y de comprar y del poder. No, el oro en Mesoamérica es no usado como moneda, no circula como monedas, no tiene sinónimo de riqueza, sino más bien de arte y de religión. El oro es sagrado porque viene del sol, son las gotas del sudor del sol que caen sobre la tierra y se entierran en el suelo, y convierte esto, era el origen mítico para los aztecas del oro que se enterraba en la tierra, pero que era en realidad el sudor del sol. Es importante entender esta diferencia, pero Cortés lo convirtió todo en lingotes. Eran aproximadamente 30 albercas olímpicas llenas de joyas como esta. Imagínense ustedes 30 albercas olímpicas llenas de joyas como esta. Eso fue lo que se encontró. Ese es el famoso tesoro de Moctezuma. Su valor comercial era de 50,000 millones de dólares en oro fino, pero en joyería, en arte, en concepciones exquisitas de la estética mesoamericana. Y esas 30 albercas de oro fueron fundidas en lingotes mal hechos para ocultarlos abajo del estuario de las armaduras de los conquistadores,
y no les mereció ningún respeto la belleza, sino que lo funden, lo convierten en oro sólido para sacarlo del palacio de Atzayacatl. Y ese es el origen de la leyenda del oro de Moctezuma. Bueno, pues yo quería mostrarles este joyel para que les sirva como precisamente eso, una muestra de lo que el arte mesoamericano podía lograr y de la gran belleza de lo que se encontró Hernán Cortés en los intestinos del Palacio de Atzayacatl. Salones y salones y salones llenos de oro y de joyas y de vestuarios maravillosos que ellos fundieron. Hicieron toda una fundación en el patio, en uno de los 3 patios del palacio, hicieron toda una fundición, así como una casa de moneda, y ahí fundieron todo el oro, y ahí lo convirtieron en lingotes para poder sacarlo y llevárselo de Tenochtitlan. Ya platicaré con detalle de qué pasó con el oro, porque por eso le quemaron a Cuauhtémoc los pies, porque querían que les dijera dónde estaba el oro perdido de los aztecas. ¿Y cómo se perdió? Bueno, pues eso te lo voy a platicar, es parte del tema de la batalla de lo que ocurrió entre el 30 de mayo y el 13 de agosto de 1521. Y amigos, el tiempo se nos ha agotado. Yo les agradezco muchísimo el estar en esta transmisión a esta hora, este día, y les agradezco mucho todos sus comentarios. Tengo una serie de saludos. Saludos a Victoria Valderas, a Alicia Millán, a Ricardo Real, a Ruth Ramírez, a Araceli Tapia, a María Yáñez, a Beatriz Moreno, a Juan Antonio Mendoza, a Adi García y a Marilu Sanz, Pedro Sánchez, a Aide Gómez, Hans Rutherford, Peggy Alameda, también a Don Isidro Ordaz, Jorge Franco, Alfredo Rodríguez, Helmut Spratz, Hilda Pérez, Susana Nereida, Albert Schmidt, Seferino Maldujano, Luis Rebollo, José Fulgencio Ruiz, a Klaus Hartmann, a Gloria Avendaño, a Doraluz Cisneros, a Jorge Ruiz, a Klaus Hackerman, a todos ustedes, les agradezco mucho su presencia, su preferencia y su persistencia. Por supuesto que estoy leyendo las redes sociales, por supuesto que estoy leyendo sus mensajes, por supuesto que estoy dando y daré respuesta a las preguntas que me hacen. Y mañana, precisamente en la transmisión de mañana, sábado, voy a dar respuesta a algunas de las preguntas que tan amablemente me han hecho en el programa de hoy y en el programa de ayer. Mañana los espero a las 4 de la tarde. Los espero a las 4 de la tarde. Y el domingo también. También los espero, y el lunes, porque de esta manera vamos a conmemorar el arranque del canal, pero sobre todo vamos a conmemorar la fecha, el 13 de agosto de 1521 es la fecha de la fundación de esta gran nación que hoy se llama México, que nació del dolor profundo del choque entre 2 culturas tras la batalla de Tenochtitlan, pero que fundió la gran sangre que vino del Mediterráneo con la gran sangre mesoamericana, para dar como resultado una sociedad mestiza y extraordinaria, híbrida y mestiza, que hoy se llama México, con todo su legado y su enorme, profundo patrimonio cultural y de una gran historia de la que estamos orgullosos todos los mexicanos. Amigos, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su persistencia y, por supuesto, muchas gracias por su compañía. Hasta la próxima emisión. Los espero el día de mañana. Y recuerden, la hora, el día de mañana. Ya dijimos, el día de mañana, a las 4 de la tarde. Hasta mañana, 4 de la tarde.